le dijo a un compañero de trabajo, ya agonizando en una cama de hospital, la misma broma que había repetido cada semana frente a las cámaras durante años, que no iba a poder pagar la renta. Esta vez era cierto. No tenía casa propia que dejarles a sus 10 hijos, ni ahorros que alcanzaran para el tratamiento que llevaba 3 años pagando. $50 millones es la fortuna que, décadas más tarde, dejaría al morir el hombre que firmaba entonces sus contratos. Él se fue sin una propiedad a su nombre, con un cáncer al que los médicos le habían dado 6 meses de vida y que tardó casi 4 años en cumplir su sentencia, trabajando hasta el final en un programa de segunda categoría, en un canal chico, disfrazado todavía del mismo personaje que lo había hecho famoso en medio planeta. Este es Ramón Valdés. Todo un continente lo conoció como Don Ramón, el vecino tacaño y encantador de la vecindad más querida de la televisión en español. Millones de niños de los años 70 crecieron repitiendo sus frases, y sus nietos las siguen repitiendo hoy. El Chavo del Ocho nunca salió del aire. Se retransmite en México, en toda Latinoamérica, en España, en Estados Unidos. Está en streaming, en YouTube, en la memoria de 3 generaciones que ni siquiera coincidieron en el tiempo. Esa vecindad de cartón sigue generando dinero, cada día, en algún canal de algún país. Lo que dejó de generar, muy pronto, fue trabajo para el hombre que la sostuvo con su actuación durante casi una década. Hay un papel en el centro de esta historia, y sobre ese papel existen 2 versiones que no se ponen de acuerdo. Una dice que a Ramón Valdés lo dejaron irse tranquilo, libre de usar a su personaje donde quisiera. La otra dice que el creador de la vecindad registró a su propio nombre los derechos de todos los personajes, incluido Don Ramón, para quedarse con lo que esos personajes generaran después. ¿Cuál de las 2 versiones es cierta? ¿Y qué tanto le costó a Ramón Valdés no tener esa respuesta clara? Es algo que se entiende del todo solo al final, cuando aparece la cifra que explica por qué ese papel importaba tanto, y por qué quizá las 2 versiones podían ser ciertas a la vez. En 1971, cuando se sumó a la vecindad, Ramón Valdés ya tenía 47 años y una vida entera de changarros, muebles vendidos a crédito y volantes repartidos para sostener a una familia numerosa. 12 años después, se despedía de ese mismo programa en un ambiente que sus propios hijos describirían después como enrarecido, sin saber todavía que la salida le costaría casi todo lo que había construido. Mientras tanto, en la misma oficina donde se decidía quién seguía en la vecindad y quién no, el hombre que la había creado empezaba a construir, personaje por personaje, contrato por contrato, un imperio que seguiría creciendo mucho después de que ambos hubieran muerto. Ramón Antonio Esteban Gómez de Valdés y Castillo nació el 2 de septiembre de 1923 en Ciudad de México, el tercero de una familia de hermanos que terminaría dominando la comedia mexicana durante medio siglo. El mayor era Germán, que el país entero conocería después como Tintán. Le seguían Manuel, el loco, y Antonio, el ratón. Ramón quería ser locutor de radio, pero su voz salía rasposa, gastada, poco apta para los micrófonos elegantes de la época, así que ese sueño se quedó cerrado antes de empezar. Fue Tintán quien lo metió al cine, dándole papeles pequeños en películas como Calabacitas Tiernas, y durante años Ramón vivió a la sombra de ese hermano mayor, el que sí llenaba teatros. Mientras tanto había que comer. 10 hijos terminaría teniendo, de 3 matrimonios distintos, y ninguno de esos hijos esperó a que la actuación le diera de comer. Fue comerciante, fabricó y vendió muebles a crédito, manejó taxis y camiones cuando hizo falta. Su hermana Rosalía y el propio Tintán tuvieron que prestarle dinero más de una vez, en los años en que la actuación era apenas un ingreso extra sobre un sueldo que nunca alcanzaba del todo. Cabe pensar que esa costumbre de vivir al día, de resolver hoy lo de hoy sin mirar demasiado hacia el ahorro, se le quedó pegada para el resto de su vida, incluso cuando el dinero por fin empezó a llegar. Llegó tarde, y llegó de golpe. En 1970, con 47 años ya cumplidos, debutó en televisión en un programa infantil llamado
Los supergenios de la mesa cuadrada. Un año después, se sumó a los sketches de un comediante que empezaba a destacar en la misma cadena, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Ahí, dentro de esos sketches, nació el personaje que le cambiaría la vida entera. Un vecino tacaño, mentiroso a medias, entrañable a pesar de todo, que regañaba a un niño huérfano con más cariño del que admitía en voz alta, y que cada episodio inventaba una manera distinta de escaparle al recibo de la renta que el señor Barriga le exigía sin descanso. Para 1973, esos sketches ya tenían nombre propio, vecindad propia, cámara fija propia. El Chavo del Ocho arrancaba como programa formal y Ramón Valdés, a los 50 años, se convertía por fin en Don Ramón. Antes de esa fama, sin embargo, ya había conocido lo que su hijo Esteban describiría después como el gran amor de su vida. Se llamaba Araceli Julián, cantante y actriz del trío Las Hermanas Julián, con una carrera propia y una vida cómoda que contrastaba con la suya, todavía llena de changarros y muebles vendidos a crédito, cuando se casaron en 1956. La hermana de Araceli, Rosalía, se había casado ese mismo año con Tintán, dos hermanos actores casándose con dos hermanas cantantes, casi al mismo tiempo. Con Araceli tuvo 5 de sus 10 hijos. El matrimonio no sobrevivió, pero según han contado personas cercanas a ambos, ella siguió cerca de él incluso después de separarse, y todavía estuvo presente cuando le diagnosticaron el cáncer que terminaría por matarlo. Roberto Gómez Bolaños llegaba a ese mismo estudio por un camino muy distinto. Había nacido en 1929, 6 años después que Ramón, en una familia de clase media con un padre dibujante y una madre secretaria bilingüe. Fue boxeador aficionado antes de entrar a estudiar ingeniería en la UNAM, carrera que dejó sin terminar, y encontró su lugar de verdad en una agencia de publicidad, escribiendo comerciales, a los 22 años. De ahí saltó a guionista de cine y de televisión, y tomó el nombre artístico que lo acompañaría el resto de su vida a partir de la pronunciación españolizada de Shakespeare, en broma sobre su estatura baja y sus ambiciones de escritor. Para cuando Ramón Valdés se sumó a sus sketches en 1971, Gómez Bolaños ya no era solo un actor cómico, era, sobre todo, el hombre que escribía, dirigía y cada vez más controlaba cada pieza del negocio que estaba a punto de multiplicarse. El éxito no tardó en desbordar las fronteras de México. La vecindad se exportó a Latinoamérica entera, a España y más tarde a Estados Unidos, con una velocidad que ni el propio elenco alcanzaba a procesar. Ramón pasó, en cuestión de un par de temporadas, de repartir volantes de una mueblería a que lo reconocieran por la calle en países que nunca había pisado. Pero ese mismo éxito trajo, desde el principio, una pregunta que nadie en la vecindad se atrevía a hacer en voz alta. ¿De quién eran, legalmente, esos personajes que ahora valían tanto dinero? Roberto Gómez Bolaños escribía los libretos, dirigía el programa, y poco a poco empezaba también a controlar el registro de cada nombre, cada vestuario, cada gesto que el público asociaba con la vecindad. Ese control, todavía discreto en los primeros años, sería el imán que terminaría por decidir el destino de más de un actor de ese elenco. Y Ramón Valdés, el hombre que le puso cuerpo a Don Ramón, sería uno de los que más de cerca sintiera su fuerza. ¿Cómo se administra un sueldo cuando durante 50 años apenas hubo sueldo que administrar? Mal, según cuenta hoy su propio hijo Esteban Valdés. Cuando la vecindad empezó a girar por Sudamérica, Ramón volvía a casa con la cartera llena de billetes en dólares y le decía a su esposa, sin mucho protocolo, que ahí estaban los tamales. La familia se mudó a una casa más grande, compró muebles nuevos, alfombras, cortinas que antes no se hubiera podido permitir. Pero el dinero entraba y salía con la misma velocidad con la que entraba. Esteban lo resume con una frase que su padre repetía en casa y que explica más que cualquier cifra, que disfrutaba tener y no tener, que sin nada que comer eran felices, y que después, con caviar y champán sobre la mesa, también lo eran. 11 años de éxito masivo, y ni una sola propiedad puesta a resguardo para cuando la vecindad se terminara.
Y sin embargo, dentro de Televisa, a Ramón se le trataba distinto al resto del elenco, en un detalle pequeño que dice más de lo que parece. Desde mediados de los años 70, fumar estaba prohibido dentro de las instalaciones de la empresa, sin excepciones para nadie. Nadie, salvo él. Emilio Azcárraga Milmo, el dueño de la cadena, le concedía a Ramón Valdés un permiso especial para fumar en el set, un privilegio que ni las estrellas más taquilleras de la casa tenían. Era el cariño genuino de un jefe poderoso hacia un actor al que apreciaba de verdad. Ese mismo cariño, sin embargo, nunca se tradujo en un contrato que lo protegiera cuando dejara de estar frente a las cámaras. Se le permitía fumar donde nadie más podía, pero no se le aseguraba un solo peso, más allá del último episodio grabado. Porque la vecindad, tarde o temprano, se iba a terminar para él, aunque en 1976 nadie dentro del elenco lo viera venir todavía. Lo que sí se veía, cada vez con más claridad, era hacia dónde estaba yendo el dinero grande. Roberto Gómez Bolaños no solo escribía los libretos y dirigía cada episodio, registraba, uno por uno, los derechos de los personajes que su elenco interpretaba en pantalla. Muñecos, mochilas, discos, historietas, hasta videojuegos años después, todo con la cara de Don Ramón, de Kiko, de la Chilindrina, y ese negocio, según ha quedado documentado, generaba regalías que se acumulaban casi enteras en una sola cuenta, no en 10, repartidas por partes iguales entre el elenco que le daba vida a cada personaje en la pantalla. Carlos Villagrán fue el primero en chocar de frente con ese sistema. En 1978 quiso producir mercancía con la imagen de Kiko por su cuenta, fuera del control de la productora, y ahí descubrió que legalmente no podía. El personaje, según ha explicado él mismo en entrevistas, no le pertenecía a él, sino a quien lo había registrado. Reclamó, discutió, y terminó fuera de la vecindad ese mismo año, en un quiebre que sus propios compañeros de elenco sintieron de inmediato, aunque nadie hablara de eso frente a las cámaras. ¿Qué hace un compañero de trabajo cuando ve a otro salir así, de un portazo, por pelearse con el dueño del negocio? Ramón Valdés hizo lo que llevaba haciendo toda su vida, quedarse. Villagrán, ya fuera de la vecindad, le propuso montar un programa propio, los dos juntos, lejos de Chespirito. Ramón no aceptó, al menos no de inmediato. Se quedó otro año largo dentro del programa que lo había hecho famoso, fiel a un hombre con el que llevaba casi una década trabajando codo a codo. Esa lealtad, sin embargo, estaba a punto de costarle más de lo que él imaginaba. Villagrán ha contado, ya en este siglo, hasta dónde llegó el precio de haberse ido. Según su propio relato, lo citaron a la oficina de Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, el dueño absoluto de la televisión mexicana de entonces, y ahí recibió una advertencia que no dejaba espacio para la duda. Si salía de Televisa, lo partían en dos. Villagrán sostiene que esa reunión estuvo orquestada por el propio Gómez Bolaños, y que lo que vino después fue un veto que se extendió por buena parte de Latinoamérica. Canales enteros que, según él, recibieron el mensaje de no contratarlo. Tuvo que rehacer su carrera fuera de México, en Venezuela, en Argentina, en Brasil, países donde Kiko seguía siendo enormemente popular, pero donde él llegaba, en la práctica, como un actor empujado desde afuera de su propio país. Esta es la versión de Villagrán, dicha por él mismo en entrevistas recientes, y conviene decirlo así, como su versión, no como sentencia. Roberto Gómez Bolaños murió en 2014 sin responder en público, punto por punto, a cada una de esas acusaciones. Lo que sí queda documentado, más allá de cualquier versión, es el resultado. Villagrán salió de la vecindad más popular de la televisión en español y durante años no volvió a trabajar en un canal mexicano grande. ¿Y qué pasaba, mientras tanto, con el negocio que se quedaba atrás? Crecía. La vecindad de Chespirito no perdió ni un episodio de audiencia por la salida de Kiko. El programa se reexportaba a más países cada temporada. La mercancía seguía llenando bazares y jugueterías, y el nombre de Roberto Gómez Bolaños empezaba a figurar, cada vez con más fuerza,
como el único dueño legal de ese universo entero. Los actores iban y venían. La marca de la vecindad, no. Ramón Valdés seguía ahí dentro, viendo crecer esa marca desde el lado correcto, el que seguía cobrando por aparecer en pantalla. Pero el ambiente que Villagrán había dejado atrás no se disolvió con su salida. Si acaso, se enrareció más. Según contarían después dos de los hijos de Ramón, Esteban y Carmen Valdés, fue en esos años cuando la actriz Florinda Mesa, pareja sentimental de Gómez Bolaños desde hacía tiempo, empezó a intervenir cada vez más en la producción diaria. Carmen lo recuerda con una frase que su padre repetía en casa, que Florinda empezó a tomar ciertas cuestiones que no le correspondían, como querer dirigir a los personajes, decirles qué hacer. Nada de gritos ni de portazos, al menos al principio. Solo un actor veterano, acostumbrado a recibir indicaciones de un solo director, que empezaba a recibirlas también de alguien que no dirigía oficialmente nada. Esa fricción, pequeña al inicio, fue la que terminó por convencer a Ramón Valdés de hacer, en 1979, lo que llevaba un año viendo hacer a Villagrán, irse. Se fue, sí, pero no de golpe ni para siempre, al menos no todavía. Habló con Gómez Bolaños, y un año después volvió a la vecindad, con la esperanza de que la salida de un compañero y una conversación sincera bastaran para que las cosas regresaran a como habían sido. No fue así. El ambiente que lo había hecho salir seguía exactamente donde lo había dejado, y esta vez la despedida sí fue definitiva. Hacia el arranque de los años 80, Ramón Valdés dejó El Chavo del Ocho para no volver jamás como parte fija del elenco. ¿Qué se lleva un actor de 57 años cuando sale por última vez de la vecindad que lo hizo famoso en medio planeta? Se lleva el personaje. Eso sí parece haberlo tenido claro desde el principio, a diferencia de lo que le había pasado a Villagrán con Kiko, pero no se lleva la maquinaria que lo sostenía, ni el estudio, ni el horario fijo, ni el sueldo semanal que durante una década había alcanzado para dólares traídos de gira y muebles nuevos en casa. Se lleva, sobre todo, la incertidumbre de qué hacer con un personaje querido por millones cuando ya no hay programa que lo sostenga. Algunas versiones sobre esos meses sugieren algo todavía más duro que la simple falta de oferta, que tras dejar Televisa, ningún canal grande de México quiso contratarlo, como si el mismo aire enrarecido que lo había hecho salir de la vecindad lo siguiera acompañando puertas afuera. No hay sobre esto una declaración tan directa y sostenida como la que ha dado Villagrán sobre su propio veto. Es una versión más difusa, repetida por distintos medios sin una fuente única que la firme. Pero explica, al menos en parte, por qué el siguiente paso de Ramón Valdés fue buscar trabajo fuera de su propio país. La respuesta llegó rápido, y llegó de la mano del mismo hombre con el que había compartido tantos años de vecindad, Carlos Villagrán. Juntos armaron un proyecto en Venezuela llamado Federico, donde Ramón interpretaba a un personaje nuevo, Don Moncho, lejos ya de Don Ramón y de México. El share no acompañó. Apenas duró una temporada antes de que ambos actores tuvieran que buscar otro camino. Y el camino que encontró Ramón Valdés durante un tramo de esos años fue el circo. Se subió al mismo traje de Don Ramón, el overol remendado, el cinturón flojo, el sombrero de paja, y salió de gira por Latinoamérica bajo carpas de circo, ante públicos que pagaban su boleto para ver, en persona, al vecino tacaño que los había hecho reír en la televisión durante toda una infancia. La imagen se queda un segundo grabada. El mismo hombre que había llenado estudios de televisión vistos por decenas de millones de personas en un solo episodio, ahora actuando bajo lona, entre trapecistas y payasos, con el mismo vestuario de siempre, pero sin la cámara fija que antes lo llevaba a cada casa del continente, sin que él tuviera que moverse un metro. Nadie lo obligó, en el sentido estricto. Fue una decisión de trabajo, una manera honesta de seguir llevando dinero a una casa con 10 hijos que alimentar. Pero cabe pensar que esa carpa de circo, comparada con la vecindad que seguía repitiéndose cada tarde en la televisión de medio continente, decía algo que ninguna entrevista de la época se atrevió a preguntar en voz alta,
¿Qué tan lejos había quedado, para el hombre que le dio vida a don Ramón, el negocio que ese mismo personaje seguía generando sin él? Mientras tanto, a cientos de kilómetros de esa carpa, la vecindad completa, la original, la de Chespirito, con Cuico ya sustituido y don Ramón ya ausente, seguía vendiéndose a canales nuevos, en países nuevos, generando cifras que ningún actor del elenco original volvería a ver de cerca. Pasaron los años 80, y en algún punto de esa década, el cuerpo de Ramón Valdés empezó a fallarle en serio. En 1985, unos estudios de rutina destaparon algo que ningún médico quería decirle de golpe: un cáncer de estómago ya avanzado. Le quitaron alrededor de 3/4 partes del órgano en cirugía y le dieron, después de la operación, un plazo de 6 meses de vida. Ramón siguió trabajando. ¿Por qué alguien con un pronóstico así vuelve a ponerse frente a una cámara en lugar de quedarse en casa? Porque en 1987, con el mismo Villagrán que lo había acompañado hasta Venezuela años antes, encontró un último proyecto de televisión. Ah, qué Kiko, una comedia modesta producida para Imevisión, la cadena que años después se convertiría en TV Azteca, muy lejos ya del peso de Televisa. Ahí Ramón volvió a ponerse el nombre de Don Ramón, ahora convertido en el dueño de una tiendita de abarrotes llamada La Sorpresa, con Kiko trabajando de empleado suyo. Fueron 29 episodios, transmitidos entre enero de 1987 y febrero de 1988, en un canal chico, sin el peso ni el alcance que la vecindad original había tenido una década antes. El programa no llegó a un segundo ciclo. La salud fue la razón, según ha quedado documentado, más allá de cualquier número de audiencia o cláusula de contrato. Para entonces la enfermedad que le habían diagnosticado 2 años antes ya no le daba tregua suficiente para sostener un rodaje semanal, y Ramón tuvo que dejar el programa antes de lo previsto. Fue, sin que nadie lo supiera todavía con esa certeza, su último trabajo frente a una cámara. Del otro lado de la ciudad, al mismo tiempo, pasaba lo contrario. Mientras Ramón grababa sus últimos episodios en un set modesto de un canal secundario, cargando ya un cáncer que le comía el cuerpo por dentro, la vecindad original de Chespirito, sin Kiko, sin don Ramón, con actores nuevos ocupando esos huecos, seguía transmitiéndose sin interrupción en Televisa, la cadena grande, la que de verdad llegaba a cada rincón del continente. 2 versiones del mismo negocio, corriendo en paralelo, una que seguía multiplicando su alcance sin necesitar ya a los actores originales, y otra que se apagaba, episodio por episodio, junto con el hombre que la había hecho posible en primer lugar. Los 3 años siguientes a esa cirugía de 1985 fueron de cuidados cada vez más constantes, hasta que en las últimas 2 semanas de su vida, los médicos tuvieron que sedarlo para controlar el dolor. El cáncer, que había empezado en el estómago, terminó extendiéndose más allá de ahí. Distintas versiones familiares hablan de metástasis en la médula ósea, en la columna, en la próstata. Lo cierto, documentado sin discusión, es que un pronóstico de 6 meses se convirtió en casi 4 años de resistencia. En esos días finales, internado en el Hospital Santa Elena de Ciudad de México, recibió la visita de Edgar Vivar, el actor que durante años había interpretado al señor Barriga, uno de los pocos personajes que en pantalla lograba ponerle a don Ramón la cuenta de la renta sobre la mesa cada semana. Según el relato que su nieto, Miguel Valdés, ha repetido en entrevistas recientes, Ramón, ya sin apenas fuerzas, recibió a Vivar con la misma broma de siempre, que no iba a poder pagar la renta. La diferencia, esta vez, es que no había cámara, ni libreto, ni tercer acto en el que el personaje terminara resolviendo el aprieto con una changuita a último minuto. Era, simplemente, la verdad de un hombre que se estaba muriendo sin fortuna, que dejarles a los 10 hijos que había tenido. ¿Y de qué murió? Exactamente, el actor que más de 3 generaciones vieron todos los sábados de su infancia. Cáncer de estómago con metástasis, confirmado por su propia familia. Murió el 9 de agosto de 1988,
a los 64 años. Su entierro, en el Panteón Mausoleos del Ángel de Ciudad de México, fue multitudinario. Cientos de personas que nunca lo habían conocido en persona se acercaron a despedirlo, la misma gente que lo había hecho reír durante años sin que él lo supiera de cerca. Del elenco de la vecindad llegaron Edgar Vivar, Rubén Aguirre, el profesor Girafales y Angelines Fernández, que interpretaba a doña Clotilde, la bruja del 71. Angelines fue la única compañera de trabajo presente en el velorio, y se quedó más de 2 horas junto a la lápida el día del entierro, sin moverse, como si con eso pudiera compensar a los que faltaban. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, estaba de gira fuera del país y no pudo estar en el velorio ni en el entierro. Puertas adentro, esa ausencia dolía distinto que cualquier otra. Dentro de la vecindad interpretaban a padre e hija, pero según ha contado ella misma, y según ha confirmado también un hijo de Ramón, esa relación no se quedaba en el guión. Ramón nunca la llamó por su nombre completo ni por Tony. La llamaba mijita. Cargaba una foto suya junto a las de sus propios hijos, y fue el padrino de su boda civil. En la vida real también era su hija, ha resumido ella misma, décadas después, en un documental dedicado a la memoria de Ramón. Carlos Villagrán también estaba fuera, aunque él mismo ha contado después que sí alcanzó a despedirse de Ramón antes, en el hospital, mientras todavía podía escucharlo. Quien no llegó, ni al velorio ni al entierro, fue Roberto Gómez Bolaños. Su propia versión, dada en público, es que no estaba en el país esos días. Otras versiones, repetidas durante años por gente cercana al elenco, sostienen que fue Florinda Mesa quien no permitió que asistiera. La misma Florinda Mesa cuya creciente injerencia en la producción, según los propios hijos de Ramón, había sido parte de lo que lo empujó a salir de la vecindad casi una década antes. Ninguna de las dos versiones tiene una prueba documental que la cierre del todo. Lo que sí ha quedado dicho, en entrevistas y coberturas posteriores, es que Gómez Bolaños habría reconocido después, en privado, cargar con el peso de no haberse despedido de un compañero con el que trabajó codo a codo durante casi 10 años de televisión. Queda, todavía, el papel del que se habló al principio, el que reparte quién era, en realidad, el dueño legal de don Ramón. Carlos Villagrán ha sostenido, en entrevistas ya de este siglo, que Roberto Gómez Bolaños registró a su propio nombre los derechos de todos los personajes de la vecindad, Kiko y don Ramón incluidos, precisamente para quedarse con las regalías que esos personajes generaran fuera del programa. Otra versión, recogida en distintas coberturas sobre la vida de Ramón Valdés, sostiene lo contrario, que a él, a diferencia de lo que le pasó a Villagrán, nunca se le impidió actuar como don Ramón por su cuenta. Y ahí está, como prueba a favor de esa versión, la gira de circo con su propio traje, y el regreso al personaje en Ah, que Kiko, ya sin que Televisa ni Gómez Bolaños se lo reclamaran. Las dos versiones no encajan del todo, y quizás nunca vayan a encajar. Puede que ambas fueran ciertas a la vez, cada una aplicada a un actor distinto, con un trato distinto según cuánto conflicto generara cada uno. Lo que sí aparece, documentado y sin depender de ninguna de las dos versiones, es la cifra que explica por qué ese papel importaba tanto. Años después, en una reunión de la Sociedad General de Escritores de México, el actor Mauricio Castillo relató que se reveló públicamente cuánto dinero había en la caja de regalías por derechos de autor de la vecindad, 8 millones de pesos, de los cuales 5 millones, más de la mitad, correspondían a un solo hombre, Roberto Gómez Bolaños, y el resto se repartía entre todos los demás guionistas juntos. Ese es el tamaño real de la desproporción sobre la que se peleaban Villagrán y, más discretamente, el propio Ramón. La mayor parte de un fondo entero concentrada en un solo hombre. Un fondo que un actor, por más querido que fuera el personaje que interpretara, nunca llegó a tocar. Roberto Gómez Bolaños murió en 2014, 26 años después que Ramón Valdés, con una fortuna calculada en unos 50 millones de dólares, más de 900 millones de pesos, construida sobre reposiciones que nunca dejaron de emitirse,
mercancía que se sigue vendiendo hoy, y contratos que blindaron su nombre como dueño de cada personaje de la vecindad, incluido el que Ramón Valdés le prestó su propio cuerpo y su propia voz durante casi una década. Ramón murió sin una casa a su nombre, dependiendo de changarros, de una gira de circo y de un programa de segunda categoría para sostener a los 10 hijos que había tenido, mientras el personaje que él inventó frente a la cámara seguía, y sigue todavía hoy, generando dinero para otros. Esa es la contradicción completa que esta historia vino a mirar de frente. El hombre que hizo reír a 3 generaciones en más de 100 países murió pidiéndole, en broma y después en serio, que le fiaran la renta. El hombre que firmaba sus contratos murió dueño de un imperio que sigue creciendo. Ninguno de los dos lo planeó exactamente así el día que se conocieron. En un estudio de televisión de los años 70, 2 hombres que todavía no sabían en qué se iba a convertir aquel vecino tacaño con el que empezaban a jugar frente a las cámaras. Conviene medir, con un ejemplo cercano, cuánto pesaba de verdad ese veto del que habla Villagrán, porque no se quedó solo en amenazas de oficina. Ya fuera de México, 2 hombres le propusieron asociarse para vender ropa con la marca Kiko's World, con la idea de mandarla a cada país donde se hubiera visto el Chavo del Ocho. Villagrán aceptó, puso su nombre y su imagen, y sus supuestos socios desaparecieron con el dinero. Tuvo que hipotecar su casa, la perdió, se quedó, en sus propias palabras, sin 5 centavos, antes de volver a levantar su carrera desde cero con giras por Latinoamérica. Es la ruina completa que a Ramón Valdés, más discreto y sin el mismo pleito público con Televisa, nunca lo golpeó de forma tan brutal ni tan rápida, pero que sí terminó alcanzándolo, más lento, en forma de circo y de changarros, en los mismos años en que Villagrán hipotecaba su casa en otro país. Y todo esto, casi 40 años después de que Ramón muriera, sigue sin cerrarse del todo. En 2025, la bioserie Chespirito, sin querer queriendo, se convirtió en el contenido en español más visto en la historia de su plataforma en Latinoamérica, con la vida de Roberto Gómez Bolaños, reconstruida capítulo por capítulo, para una audiencia que en su mayoría ni siquiera había nacido cuando la vecindad original salía al aire. La familia de Ramón Valdés reaccionó dividida. Su nieto Miguel Valdés decidió no participar como asesor de la producción, pero terminó, según ha contado él mismo, viendo la serie entre lágrimas. Dijo que sentía que su abuelo le estaba hablando de nuevo a través de la actuación de Miguel Islas, el actor que le dio vida a don Ramón en pantalla. Otro familiar, Marcos Valdés, fue más crítico. Lamentó que el personaje de su tío quedara en segundo plano frente al peso que la serie le dio a la historia de amor entre Gómez Bolaños y Florinda Mesa, la misma mujer cuya injerencia, según los hijos de Ramón, ayudó a sacarlo de la vecindad en primer lugar. ¿Qué significa que, casi 4 décadas después de su muerte, la familia de Ramón Valdés siga discutiendo en público cuánto espacio le dan a su historia? Significa que la vecindad nunca dejó de ser negocio y que don Ramón nunca dejó de ser una pieza valiosa de ese negocio, solo que ahora la pelea se libra por otra cosa. Cuánto protagonismo le toca en la pantalla al hombre real detrás del personaje, ya no por un contrato de regalías. HBO Max ya confirmó una serie derivada centrada específicamente en don Ramón y la familia de Ramón Valdés. Hasta el cierre de esta historia, todavía no ha confirmado si va a participar en ella. La propia familia ha decidido no dejarlo solo en manos de las productoras de otros. Esteban Valdés, uno de los hijos que tuvo con Araceli Julián, escribió un libro sobre su padre. Con permisito, dijo Monchito, que ha presentado en ferias del libro, compartiendo datos que nunca antes se habían contado en público. Desde las bromas privadas del padre real detrás de don Ramón, hasta la manera exacta en que administraba, o más bien, no administraba, cada peso que le entraba. Carmen Valdés, otra de sus hijas, sostiene viva su memoria en redes sociales casi a diario, con fotos antiguas y anécdotas cortas dirigidas a los 17 nietos que ese matrimonio de 3 esposas terminó dejando. Ninguno de esos libros, ni esas publicaciones,
ha traído de vuelta el dinero que la vecindad siguió generando sin él. Sí han logrado algo distinto, que el nombre real detrás de don Ramón no se disuelva del todo en el personaje que sigue vendiéndose. El Chavo del Ocho se sigue viendo hoy, en la tele y en el teléfono, en México y en cada país de América Latina que alguna vez lo adoptó como propio. Cada vez que un niño de esta década repite alguna de sus frases, sin saber quién fue el hombre detrás de la broma, ese negocio sigue cobrando. El hombre que la inventó frente a una cámara, en cambio, lleva 38 años bajo tierra, en una tumba que sus antiguos compañeros visitaron más que su propio jefe. Todo termina, otra vez, en esa cama del Hospital Santa Elena, en el verano de 1988. Ramón Valdés ya casi no puede hablar. Edgar Vivar está sentado a su lado, el mismo compañero que durante años, en pantalla, le exigía la renta con un recibo en la mano, mientras él inventaba excusas cada vez más absurdas para no pagar. Ahora no hay libreto que los salve a ninguno de los dos. Ramón junta la fuerza que le queda y suelta la misma broma de siempre, que no va a poder pagar la renta, y por primera vez en casi 20 años, esa frase no hace reír a nadie, porque los dos, actor y personaje, ya son la misma persona agotada, y la deuda de la que habla ya no cabe en un sketch de media hora. 10 hijos se quedaron sin ese padre esa madrugada de agosto. Ninguna casa a su nombre los esperaba. Lo que sí quedó, intacto, fue el personaje. Don Ramón siguió apareciendo cada tarde en la televisión de medio continente, generando dinero para un negocio que ya no necesitaba al hombre que le había dado forma, cuerpo y voz durante casi 10 años frente a la cámara. Esa vecindad de lámina y cartón pintado terminó sobreviviendo a los dos hombres que la construyeron, al que la escribió y registró, y al que simplemente la actuó con lo que tenía. Y hoy, casi 40 años después, sigue ahí, repitiéndose, mientras las familias de ambos todavía discuten en público a quién le toca cuánto de esa historia. Esteban Valdés dijo, años después, que su padre disfrutaba tener y no tener, que sin nada de comer eran felices y que con caviar y champán en la mesa también lo eran. Es una frase que suena a resignación, pero que también puede leerse como la explicación más honesta de por qué un hombre que hizo millonario a un negocio entero terminó pidiendo, en broma primero y en serio después, que le fiaran lo que ya no podía pagar. Nunca aprendió, ni quiso aprender del todo, a guardar para después lo que la vecindad le daba hoy. Esa fue su manera de estar vivo, y también, al final, la manera en que se quedó sin nada que dejarles a sus 10 hijos, más allá del cariño con el que los crió. Hubo una cantante adorada por ese mismo público, a la que la fama también le pasó factura puertas adentro, aunque de una forma casi contraria a la de Ramón. Ella no se quedó pobre, se quedó sola con sus hijos afuera. Tuvo que salir corriendo de su propia casa una noche, con la cara hinchada de golpes, dejando atrás a 2 niños pequeños para no morir dentro de esas 4 paredes. Esa huida le costó una década entera sin ellos, y ese precio, distinto al de Ramón pero igual de caro, es el que sigue pagando en público, todavía hoy.